Aquí está de nuevo. Así Ahora, que, Melvin, bienvenido. Es un placer tenerte aquí y como estábamos destacando, son muchos años trabajando juntos, tratando de añadir esa vida a los años y años a la vida. Eh, Vamos a empezar por esa relación, ¿verdad? Que atesoramos tanto y es tan importante. El gastroenterólogo no lo puede hacer solo, el médico de familia no lo puede hacer solo, el cuido en conjunto es el que verdaderamente brilla en su ejecutoria. Y yo me siento tan honrado de que muchas veces te consulta un paciente, otras veces te lo refiero, y que siempre hay ese sentido de diálogo. Vamos a empezar por ahí. gracias Jaime. Para mí es el mismo o mayor honor que tú me invites aquí a tu programa. Siempre, como tú dices, esa amistad que tenemos de hace tanto tiempo, la atesoro muchísimo. Y no es solamente, fíjate, la amistad como persona, es la amistad también como consultante, que es importantísima, ¿verdad? Y de hecho, yo tengo que decirte que entiendo que se ha perdido quizás parte de esto en lo que es la medicina de hoy por la cuestión de la velocidad de la computadora y el ver un paciente, ¿verdad?, detrás de otro. Hemos perdido quizás destreza en eso, lo que es consultar, pero al punto que quizás nosotros estamos viendo pacientes, ¿verdad?, y nos llamamos en el momento. ¿Ah? Tengo Eh, este paciente con esta condición, no esperamos, ¿verdad? claro, Y nos consultamos el paciente en el momento. Esto viene de antes y de hecho debería ser así, porque en el momento resuelves el asunto. Ese paciente no tiene que ir y volver. Ya tienes un asunto resuelto y si lo consultas eventualmente, pues también es lo mismo, pero por lo menos tú y yo tenemos esa relación de buena de amistad y amistad en lo que es la medicina que nos facilita quizás el manejo del paciente mucho más. claro que sí. Yo creo que eso es tan importante porque esa relación muchas veces nos ha permitido, como tú dices, ser expedito en el manejo del paciente. Yo siempre le digo al paciente que yo soy el director de orquesta, pero como director de orquesta no es meramente llenarte el formulario y vete que Ramón te atiende, sino que obviamente mi responsabilidad es coger ese teléfono, facilitarte esa cita. Como tú dices, muchas veces tú me vas a decir, mira Jaime, antes que llegue aquí, estate seguro que tenemos estas pruebas ya al lado de acá y eso para mí es bien importante. Y como sabemos, en la medicina, en la gastroenterología, hay condiciones que las detectamos tempranamente y las podemos atajar, las podemos controlar y eso nos da una gran satisfacción cuando tú puedes entrar y hacer una colonoscopia y ver una lesión del tamaño de un pitipuá y cortarla versus que obviamente tengas que esperar a que el paciente esté sintomático, estreñido, sangrando, que tenga una lesión del tamaño de un limón o Exacto, exacto. una china. Pero otras veces tenemos condiciones que son funcionales, que van y vienen, que no hay una... A veces no hay patología sencilla, a veces hay una patología que podemos diagnosticar. Vamos a hablar un poquito de ese arroz y habichuela que tú ves todos los días, de esa detección temprana de cáncer de colon, pero toda la gama de condiciones que son funcionales, que van y vienen, pero hay que diagnosticarlas y hay que manejarlas. Bueno, ya que estás mencionando eso, es tan difícil en ocasiones que a veces hay lo que llamamos manifestaciones gastrointestinales en la piel, vemos ya cambios en la coloración de la piel, un tipo de rash o situaciones así que nos hacen pensar ya, ¿verdad?, que hay algún tipo de condición gastrointestinal. Pero aparte de todas las cositas que vemos a diario, ¿verdad?, que es el estreñimiento, el reflujo, el colon irritable, la diarrea, etcétera, el cáncer de colon, ¿verdad?, que tú estás tocándolo en este momento, hoy en día está tan rampante o, ¿verdad?, tan alta la incidencia de él, al igual que el de próstata, ¿verdad?, en varones y el cáncer de seno en féminas. Pero lo que distingue también al cáncer de colon es la mortalidad. O sea, es un tipo de cáncer que de no detectarse a tiempo, ¿verdad?, pues la mortalidad es muy alta, tanto en varones como en féminas. Y lo último que estamos viendo ahora en cáncer de colon, fíjate, no es lo que yo veía cuando me estaba entrenando, que veía cánceres de colon específicamente a los 60 y pico de años, etcétera. Estamos viendo ya una gama de jóvenes
¿verdad? En los 40 años jóvenes, e inclusive he tenido cáncer de colon en los 30 y pico de años, ¿ves? Que muchas veces no pensamos en ellos por la edad, pero ya estamos obligados a quizás por signos o síntomas, ¿verdad? Y por haber tenido casos previos a pensar en eso y respectivamente de la edad, ¿verdad? Así que es un gran reto. ¿Alguna impresión que tú tengas o sea, estamos diagnosticándolos más tempranamente, estamos más pendientes a ellos o la incidencia absoluta ha ido aumentando? O todas, all of the above. Yo creo que es como la D, ¿verdad? El all of the above sería ¿verdad? La contestación correcta, como en el examen nos dan esa opción siempre. Las personas hoy en día, los pacientes, están mucho más aware de lo que es el cáncer de colon, quizás por las redes sociales, ¿verdad? Ya la gente sabe que a cierta edad deben llegar. Ya las personas saben que si su familiar más cercano, sea el papá, la mamá, el hermano, la hermana, pues han tenido cáncer de colon o pólipos, que son los precursores de cáncer de colon, pues deben venir. Que si se atrasan en un momento o no, es una cosa, pero ya saben que deben venir. Yo te puedo decir más, cuando llegué a Puerto Rico en los 90 temprano, que comencé acá, muchas personas que venían a hacerse la colonoscopía o que iban a la oficina, me las encontraba en un mall, etcétera, y me decían, doctor, me va a ver ya mismo, no he llegado todavía, pero tengo la cita pendiente. Ya eso no sucede. El paciente se va con su cita a la oficina y está contento. De hecho, cuando el paciente llega a hacerse un estudio, a evaluarse el colon, yo les digo, la parte más difícil era haber llegado y llegaste. Eso es fantástico, te felicito. La segunda porción de esto es que vamos a continuar con esto y demás, y vamos a ver qué hay o qué no hay. Y de ahí pues seguimos. Pero ya el paciente, después que pisa la oficina tuya buscando ayuda y tú empiezas a hacer las pruebas que tú haces en tu consultorio, que donde tú detectas muchas veces lo que es la sangre oculta, ¿verdad? O signos o síntomas, tú me dices, mira, este paciente Melvin tiene estos síntomas, pudiese tener un cáncer de colon. Pues ya tú comenzaste ese procedimiento. Y básicamente yo lo que tengo que hacer es ayudar en encontrar ese problema. Vamos a hablar un poquito del diagnóstico temprano. Melvin, todo el mundo está más o menos consciente de que la pruebita de sangre oculta en la excreta debe ser una herramienta de uso anual, mientras que la colonoscopía, si todo va bien y usted no tiene riesgo, pues podría ser cada 10 años. Pero vamos a desbancar varios mitos. Primero, háblame un poco del mito de, pues si yo me hago la sangre oculta, yo no me quiero hacer la colonoscopia porque eso es una pejiguera. Y dos, sangre oculta, obviamente, vamos a hablar un poquito de especificidad y sensibilidad, ¿verdad? 10% más o menos, 10 a un 15%, según yo he revisado, de las sangres ocultas positivas podrían ser malignidades, pero también puede que salga negativa y que usted esté desarrollando un cáncer. Y hay que ver la totalidad de quién es el paciente, si tiene síntomas y, como tú muy bien dijiste, cuál es tu historial familiar. Vamos a poner esto en perspectiva, por qué la sangre oculta no es suficiente y por qué la colonoscopía no es tan molestosa como mucha gente piensa. Yo creo que más que nada la molestia es meramente la preparación. Sí, pues sí, eso es un punto muy bueno, fíjate. La sangre oculta, comenzando con nosotros, ¿verdad? Nosotros mismos los médicos, tú estás muy aware de esto, pero tenemos también colegas que en ocasiones están tan aware y se envía solamente la sangre oculta. Y tenemos pacientes que por muchos años se han hecho sangre oculta y les sale negativa, y cuando llegan al consultorio tuyo o el mío, pues ya tienen algo, ¿verdad? O sea que esa sangre oculta no es 100% reliable para uno decir, pues yo he tenido sangre oculta por toda la vida, no me voy a realizar lo que llaman la colonoscopia. En el pasado se combinaba mucho la sangre oculta con lo que llamaban la sigmoidoscopía flexible, que es una colonoscopia bien limitada. Yo te diría que los primeros 20 centímetros, 22 centímetros como mucho, de un colon que mide casi 5 a 6 pies de largo.
O sea que si tú combinas una con un 10-13%, con un por ciento que es nada del colon, pues estás perdiendo un por ciento enorme de pacientes, no con cáncer de colon quizás, pero con pólipos, que son los crecimientos que eventualmente van a convertirse en cáncer de colon. Esa sangre oculta, fíjate, tenemos un problemita porque pasa a ser de la sangre oculta de 3 días. ¿Te acuerdas antes que había que seguir una dieta? ¿Verdad? Las personas seguían la dieta para que bajan hierro y alimentos, ¿verdad? Que fueran a confundir la excreta para encontrar sangre oculta en esa excreta. Y pasa a una sangre oculta más específica, que es lo que se llama la inmuno, sangre oculta, la FIT, ¿verdad? La que es supuestamente más específica para el colon y evita, ¿verdad?, que se mezcle con sangre del tracto digestivo superior, etcétera. Y eventualmente también llega, que la vemos por televisión en los programas, tú sabes cuáles son, CNN, etcétera. El Cologuard. El Cologuard, sí. El Cologuard está aprobado, ¿verdad?, por la FDA como una prueba, ¿verdad?, que detecta el DNA en células del colon, ¿verdad?, que han estado washed out ¿verdad?, de su mucosa, y dentro de esas células pueden haber células, ¿verdad?, malignas, de tumores malignos y demás, y ahí ese DNA es el que supuestamente el Cologuard va a detectar. Ahora, pero ese mismo Cologuard, que mucha gente me ha dicho, pero ese es fácil, me llega la cajita a mi casa, yo me hago eso, le envío, se acabó, ya, porque así que lo anuncian, ¿verdad? Puede tener un 13-15% y quizás un poquito más de falsos positivos. ¿Ves? Que puede causarte ¿verdad?, una preocupación mayor, además de que esa prueba tiene casi un 40 y algo bajito por ciento de detección de pólipos bien grandes, que son pólipos premalignos, lo que llamamos los adenomas, ¿verdad? El pólipo eventualmente se convierte en el carcinoma, ¿verdad?, o cáncer de colon. La sangre oculta hay que combinarla con otros estudios, ¿verdad? Porque una sangre oculta negativa te dice que en ese específico momento no había sangrado, pero tú te puedes hacer la sangre oculta 2 días después y está positivo. ¿Ves? Te voy a ir más, te voy a exagerar un poco más, Jaime. Yo tengo esta persona que es un profesional amigo de nosotros, conocido de nosotros, y en un momento pues lo encuentro en el pasillo de mi edificio y me dice, Melvin, mira lo que tengo, una sangre oculta positiva. Y yo le dije, pues teníamos que evaluarte. Lo veo 5 o 6 días después y le envían otra sangre oculta y le sale negativa. Y él tiene dudas y me dice, tengo esta negativa. Y yo le pregunto, ¿cuál te gusta más, la negativa o la positiva? Yo le dije, es que ya tienes una positiva, la otra, ¿ves cómo varía esto? Que no es 100%, no estamos hablando de especificidad, sensibilidad. O sea que si pasamos solamente en sangre oculta, vamos a perder mucho, si no cáncer de colon, porque eventualmente uno se va a convertir en más, que en este caso aconseja ver a la Sociedad Americana del Cáncer, es la clásica colonoscopía, la cual no hay que tenerle ningún miedo. La colonoscopía es un estudio que se realiza, ¿verdad?, en oficina de gastroenterólogos. Hay un miedo clásico, ¿verdad?, que lo tienen todos los pacientes, que es que se habla mucho, el de ruptura o perforación del intestino. Ese riesgo está clásicamente clasificado más o menos en un 0.02% a un 0.02% a un 0.5 o 0.6% de todos los casos a nivel nacional, que es muy raro, ¿verdad?, que suceda, muy raro. O sea que eso no debería estar, ¿verdad?, dentro de la preocupación del paciente. Lo que sí nosotros como gastroenterólogos evaluamos, fíjate, no es tanto eso, sino vemos los factores de riesgo que pueda tener el paciente, factores respiratorios, que el paciente tenga problemas de obstrucción pulmonar, que tenga anticoagulantes, que tampoco es una contraindicación absoluta, se puede hacer también, ¿verdad? Y factores que en el momento de llevar a ese paciente, darle la sedación, la cual es sedación, lo que llamamos sedación consciente, es un tipo de sedación que tú entras en un momento, tú le hablas al paciente durante el estudio, el paciente literalmente se puede despertar y hablar con él. ¿Ves? Y ahí terminamos el estudio, no un tipo de sedación que sea como la de sala de, ¿verdad?, hospitales, la cual es con un anestesiólogo al lado y demás, una sedación bien común, es para básicamente el paciente no tenga dolor durante el estudio, o no tanto dolor, malestar. O sea que esos son básicamente los mitos usuales, y de verdad no creo que el paciente debe estar muy preocupado por eso. Ya, dime, vamos entonces a poner en perspectiva la progresión
de el tumor o la alteración en esa mucosa, ¿verdad? Siempre hablamos de que hay una ventana de 10 años entre que surge una lesión y madura a un cáncer. Y eso pues es una de las bendiciones que tiene la detección temprana. Pero claro, depende que tempranamente haga la detección, que no esperes 8 años, ¿verdad? A que esa ventana de oportunidad se vaya cerrando. Claro. Yo creo que yo tengo por aquí, déjame ver si logro cambiar aquí un momentito la escena para enseñarte. Vamos a ver esto aquí. Bueno, aquí, bueno, precisamente fíjate que tenemos aquí entre tu imagen y la mía, tenemos un tumorcito creciendo. Háblanos un poco de esa patología. Pues mira, Déjame ver. esa lámina se ve ahora. Déjame ver si la tengo por aquí. Ah, ahí está. Ahora sí, sí. Uh-huh. Pues mira, aquí lo que tenemos, eso es un pólipo. El estadio 0, estadio 1, lo que llaman un pólipo. Un pólipo es, cuando hacemos una colonoscopía, el paciente tiene que saber, ¿verdad? Que nosotros sí estamos buscando cáncer de colon, pero preventivamente estamos buscando lo que llaman pólipos, que son los precursores del cáncer de colon, que son esas verruguitas, ¿verdad? Uh-huh. Que se miden en milímetros, no en centímetros, y que cuando ellas llegan a medir centímetros, porque en el colon no hablamos de pulgadas ni pies, hablamos de centímetros, ¿verdad? Ya Uh-huh. está siendo más grande. Un estadio 0, ese polipito, que en este caso vamos a llamarlo adenoma. Adenoma es el pólipo que sí progresa y que puede, ¿verdad? Llegar a convertirse eventualmente en un adenocarcinoma, donde la celularidad pues obviamente es otra. De la etapa 1, de la etapa 0 a la etapa 1, él va a ir progresando, donde él pasa de la mucosa a la submucosa y eventualmente cuando tú estás viendo el estadio 2, ya ahí él está llegando y tocando casi lo que son las áreas vasculares y nerviosas del intestino, ¿verdad? La parte amarilla es la grasa, eso es el tejido adiposo. Cuando pasa de 2 al 3, ¿verdad? Que sigue subiendo, pues tú vas a notar que cada vez ese tumor va rompiendo. Lo interesante de estos pólipos, los tumores, es que ellos, según van rompiendo en el colon, que van entrando por la mucosa, ellos van sellando eso. O sea que es una, como digo yo, es una ruptura controlada del intestino, donde ellos llegan y cuando ya tocan con ese estadio 3, que tocan el área rojita, que son vasculares, los nervios, ¿verdad? Y eventualmente van a tocar la grasa, pues ya ahí es un poquito tarde. Tenemos ganglios linfáticos también, que esos ganglios linfáticos, los verdecitos aquí, son los que van a llevar rápidamente esas celulitas a áreas más lejanas, como obviamente lo es el hígado, ¿verdad? La metástasis del colon corre y llega usualmente al hígado. Ese es el área de más preocupación. La metástasis regional del colon, ¿verdad? Cuando se opera un tumor del colon, que es un poco, ¿verdad?, tardío, que es lo que llaman un tumor obstructivo, encontramos que ese tumor en ocasiones está invadiendo lo que llaman la grasa colónica, que es el tipo de grasa que aguanta el intestino en su sitio, y invade los capilares, ¿verdad? El área de circulación, donde ahí ya cuando él llega al área de circulación y los ganglios linfáticos, ahí es que él coge autopista, ¿verdad? Y se va a las áreas más lejanas. ¿Ve? Y ahí está la peligrosidad de esto, porque ya en esas etapas ya no hay detección temprana y lo único que podemos hacer pues operar, reducir la masa y resurgir a lo que llaman quimioterapia, ¿verdad? Y ya estamos ahí en otro tipo de juego, ¿ves? Aquí tú ves el estadio 3 y 3B, que exacto, donde están los ganglios linfáticos, lo que se llama el peritoneo es el exterior del intestino. Ya cuando está en el peritoneo, eso es metástasis regional. No es bueno, ¿verdad? Que es básicamente para ¿verdad?, el paciente o las personas, ¿verdad?, usualmente en las oficinas. Esto es lo que ellos tienen que saber. La detección temprana del colon evita que el colon pase de estadio 2 a estadio 3. ¿Ves? Hace poco, ¿verdad? Yo tuve 2 pacientitos, uno con síntomas muy típicos de cáncer de colon. Uno había tenido unas 20 y pico de libras de peso con un sangrado, ¿verdad? Y tenía dificultad
yendo al baño. Este paciente pues sí tenía un tumor obstructivo y tenía otro que, fíjate, interesantemente no tenía muchos síntomas, pero después de haber encontrado el tumor, me fui hablando con él y entramos en lo que llaman, ¿verdad? El interrogatorio de nuevo y sí, él se acuerda llevar con esto varios años, ¿verdad? Donde la excreta cambiaba de normal a bien finita y había sangrado intermitentemente en muchas ocasiones. Y este paciente, pues los dos te digo que estaban un poco tarde, ¿ves? Pero esto no debe suceder. La colonoscopia tiene unas edades donde ya se hace a tiempo. No es como antes era los 50 y esto cambió. Mucho más a tiempo. Esa segunda y tercera colonoscopia se van llevando quizás a través de esa primera y lo que encontremos. Están lo que llaman las guías nacionales, que son bien importantes, las guías internacionales, donde muchas veces esas guías son unas guías muy buenas, pero no lo podemos dejar llevar, ¿verdad? Por ellas 100%, ¿verdad? Porque un paciente en el cual ya encontramos adenomas grandes de más de 1,5 cm, 2 centímetros, pues esa colonoscopia ya no debe ser a 5 años como es en todas esas personas. Quizás se puede llevar a 3 años, etcétera. El consenso de la colonoscopia en el pasado, yo te diría que hace unos 11, 12 años atrás, era comenzar a los 50 años y cada 10 años consecutivos. O sea que si tú te pones a ver eso, te harías 3 colonoscopías en tu vida y chichichija se acabó. Eso ya ha cambiado mucho, ¿ves? Y lo hemos hecho así desde hace tiempo. La edad cambió a los 45. Estamos viendo que hay un pedido que se baja a los 40 años desde hace mucho, mucho tiempo, especialmente por cirujanos colorectales y cirujanos, ¿verdad? Donde que son las personas que operan el cáncer de colon. Esto no se ha conseguido todavía, pero yo estimo que eventualmente la edad va a bajar a los 40 y ahí se cogen eso que llaman outliers, que caen en los 37, 35 años, etcétera, que ahí también hay poblaciones escondidas en ocasiones, ¿ves? Ese seguimiento de cada 10 años hay que modificarlo. Yo en sí lo modifico en mi práctica mucho, ¿verdad? Porque una persona en la cual yo encuentro múltiples adenomas o que tiene adenomas grandes, yo no puedo decirle venga en 10 años, ¿verdad? Porque 10 años ya es mucho. Esta persona, el consejo que se le da a cross the board a todo el mundo es venga en 5 años, ¿verdad? Y si el adenoma es un adenoma preocupante que tenía otras características a nivel de microscopio, que la sabemos ya, lo que llaman el concepto de displasia, ¿verdad? Se le dice, mira, te quiero ver aquí en 3 años. 3 añitos, y la colonoscopia de nuevo es sencilla, es fácil, y al final del día, cuando tú la vienes a ver, es literalmente curativa, ¿ves? Porque si tú remueves un pólipo, muchos pólipos grandes tienen focos de cáncer, y se ha visto pacientes que se les remueven pólipos, y cuando el pólipo se evalúa, tenía un foco de carcinoma, y ese paciente se le dice, mira, se te removió un pólipo, ay, qué bueno, pero el pólipo tenía cáncer, me dice, de verdad, y después ya tú eres sobreviviente, ¿verdad? En este momento. Qué bueno, ¿verdad? Que se hizo eso a tiempo. O sea, que hacerlo siempre a tiempo e individualizar esa edad, ¿verdad? Por pacientes es bien, bien importante. Y por signos y síntomas, que es lo más importante. Y también tenemos que saber, obviamente, que el cáncer de colon en ocasiones no tiene ningún síntoma. Es Claro. silencioso. Y obviamente, fíjate, me parece que es prudente lo que estás diciendo. Parte de lo que hacemos con la detección temprana es esto que estamos aquí, alimentos o estrategias que Claro, ayudan a combatir el cáncer, ¿verdad? O sea, yo creo que tu claro. responsabilidad y la mía no es meramente hacer una detección, sino ver en qué medida nosotros podemos eh, crear una situación donde minimicemos, digamos que tú le detectaste unos crecimientos de papiloma, y queremos que no desarrollen en malignidad, ¿verdad? No existe, como dice aquí, un solo alimento que reduzca el riesgo de la enfermedad, pero la sinergia entre varios nutrientes, vitaminas, fitonutrientes, es lo que verdaderamente pues, pudiera hacer la diferencia. Vamos a hablar un poquito de eso. Este, la gente está consciente de la importancia que tiene controlar el exceso de carne animal, pero vamos a hablar un poquito de que
hay animales y hay animales, ¿verdad? Dentro de eso que uno escoge. Y más allá el problema a veces con la carne es que viene acompañada con la carencia de consumo de frutas vegetales y los fitonutrientes y la fibra que acompañan estos alimentos. Así que la maña de comer mucha carne muchas veces está pues acompañada de esta carencia. O sea que es un demérito doble que la gente empieza a acumular, más entonces está la obesidad y el sedentarismo. Vamos Exacto. a poner un poquito en perspectiva qué podemos hacer verdaderamente para minimizar ese riesgo si ya tú tienes un historial familiar o ya has salido con un diagnóstico previo de una lesión precancerosa o ya has tenido un cáncer que se te sacó a tiempo. Pues mira, exacto, excelente, eso es muy importante. Eso es igual que la persona que tiene un infarto, que esa Ajá. persona fumaba, estaba obeso, etcétera, tuvo el infarto. Y yo te digo que la mayoría, casi todas las personas después de un infarto dicen, mi vida me cambió. Y entonces tú ves que se ponen, ¿verdad?, en su peso, dejan de fumar, cambian la dieta, pero no es hasta después que sucede ese evento. Aquí también sucede, como tú dices, después de que la persona pueda tenido el cáncer de colon, pero sí, la dieta, yo diría que la dieta es un pilar importantísimo en esto, y hoy en día lo vemos mucho y hay un problema porque se está tratando de perder mucho peso con estas dietas que son altas en proteínas, ¿verdad? Y Ujú. obviamente la mayoría son altas en carne roja todo el tiempo, y la persona, yo, bueno, yo he visto pacientes que lo que hacen es comer tocineta por la mañana solamente con huevo, entonces cambian la clara por la yema, etcétera, pero comen tocineta y eventualmente logran perder peso, pero a largo tiempo ese daño que se va haciendo, ¿verdad?, se va acumulando. La carne roja tiene esos compuestos que los vimos bien minúscula cantidad, ¿verdad?, en estas medicinas que hace poco como que se fueron del mercado, las sacaron por la FDA, que son las nitrosaminas, ¿verdad? Los compuestos nitrosos, que son esos compuestos orgánicos que las vemos mucho en las carnes. Y esas nitrosaminas se activan, ¿verdad?, cuando tú Ujú. coces esa carne o ese músculo, ¿verdad?, de animal o mamífero a altas temperaturas. Bueno, hay estudios inclusive que le dicen que se puede, que traten de comer tocineta, pero que no la frían y la pongan en microondas, la va a activar mucho más. La mina hay compuestos nitrosos distintos al ponerla en un microondas. Cuando está eso. O sea que la carne roja no es que no se deban comer. Aparte que la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, en un momento clasificó, no las carnes rojas como tal, pero clasificó sí las comidas procesadas, que ahí pues te cae lo que llaman el corned beef, los hot dogs, pues, hamburger, etcétera, en categoría 1A. Pero, o sea, no es que tú comas eso y te dé cáncer de colon, lo que pasa es que tienes que vivir de comer eso todo el tiempo, ¿verdad? Son personas que eso es lo único que comen y no comen más nada, y no comen frutas, vegetales, ensaladas, no hay ningún otro tipo de dieta. Pues esos tipos de alimentos están clasificados como 1A. 1A es que definitivamente están asociados con la causa de cáncer de colon, ¿verdad? La carne roja es tipo, está clasificada en 2A, que tiene una posibilidad o probabilidad de sí estar asociado, que eso uno puede pues manejarlo. Lo que tú hablabas, sí, siempre lo que son los frutas, vegetales, ensaladas, donde están los antioxidantes, los blackberries, blueberries, strawberries, todo eso es bien importante. La fibra es importantísima porque esa fibra mueve, es secreta en el colon, mantiene ese moco en el colon que tiene eso, ¿verdad? Esas células tan y tan importantes. Los probióticos, que vamos quizás a entrar más tardecito en ellos, los que naturalmente viven en el colon, pues hay que protegerlos, ¿verdad?, evitando quizás el uso excesivo de antibióticos y demás, ¿verdad? Pero la dieta también se asocia con el ejercicio. El ejercicio es bien importante. O sea, ejercicio, dieta van de la mano, y la obesidad se ha asociado también con la alta incidencia de cáncer de colon. Eso está directamente asociado. Yo no estoy diciendo que las personas tienen que tener lo que llaman el body mass index que teníamos en cuarto año, ¿verdad?, Ujú. a los 17, 18 años. Pero hay que estar un poquito mejor dentro de peso, que se consigue solo y únicamente con dieta y ejercicio.
Fuera de eso, hay otras cositas que son importantes donde ya tú has visto que está el consumo de algunas cositas, como era, ¿te acuerdas la aspirina, que antes se tomaba mucho, que hace poco pues salió un articulito de la Asociación Americana de Cardiología, donde la aspirina sí ha tenido una, ¿verdad? Está asociada con la disminución en adenomas o pólipos que eventualmente pueden causar cáncer de colon. Lo que pasa es que el viraje o el virón que dieron los cardiólogos pues fue asociado a los sangrados que pudiese haber, ¿verdad? Con la aspirina. Lo que sucede es que la aspirina se estudió de 75 a 150 y pico de miligramos y usualmente las personas toman una aspirina de bebé, la que llaman las pequeñitas 81, pero como somos los puertorriqueños y hay mucha gente, si una es buena, dos son mejor, y si dos son mejor, pues tres es fantástico. O sea, estamos viendo personas que se toman una y dos aspirinas de 325 miligramos, entonces acaban con sangrado. Pues en ese caso, pues el consejo fue, bueno, no tomen aspirina. Pero sí, hay otras cositas que también, ¿verdad? Ayudan a eso, pero definitivamente lo que es la dieta, frutas, vegetales, ensaladas, ejercicio, eso es el pilar de lo que tú puedes hacer en tu casa, lo que se puede hacer a diario para prevenir esto. Más carne blanca, pavo, pollo, pescado, donde tenemos básicamente esos aceites bien ricos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a prevenirlo de nuevo. Salmón, atún, etcétera. Pero ese aumento en carne blanca es muy importante. No es que quitemos la carne roja, ¿verdad? Como quiera, pero que evitemos comer carne roja a diario. Claro, sí, también hay un destaque de que la carne roja de vacuno criado con pasto, con Sí, grama, tiene una composición en particular, tiene unos niveles más altos de ácido linoleico y esto puede ser cardioprotectivo. Eh, yo creo que esto es importante ponerlo en perspectiva y poner en perspectiva también, Melvin, la cuestión de que uno hace negociaciones sabias a chispito. Yo le digo a la gente, enverdece tu alimentación a chispito. O sea, por claro, ejemplo, este, métele mano al brócoli. O sea, el brócoli lo tienes que modificar porque es raro el ser humano que va a coger el mazo de brócoli y va a decir, qué rico está esto. sí. Pero si obviamente tú lo licúas, tú lo haces en sopa, tú lo ablandas, lo sofríes, le añades un poquito de queso, lo agregas a una burundanga de vegetales, con un poquito de carne, porque de nuevo, o sea, una de las cosas que yo sé que tú y yo insistimos es que la carne sea parte de tu ensalada, o sea, no hagas indispensable el bloque de carne de 6 onzas o 8 onzas, añádelo como picadura a una ensalada, hazte potaje, sofríe esos vegetales. Así que todos esos trucos son bien importantes. Fíjate, una de las cosas que yo hago en mi seguro de vida es que yo me tomo ciertos fitonutrientes que Sí. vienen de frutas, vegetales y moras. Esto pues hay varias bebidas verdes, ¿verdad? Green drinks, que pudiera ser obviamente un factor de ventaja si usted es totalmente aversivo al consumo de los vegetales, los crustáceos, digo, eh, eh, bueno, la espinaca, el coliflor, Sí, el brócoli, brécoli. repollo, coliflor, lechuga, espinaca. Pues entonces, esta pudiera ser una negociación sabia. Pero vamos a hablar en lo que nos queda un poquito de los probióticos. Y vamos a definir que hay una cosa que llamamos la microbiota y hay otro Claro, que llamamos la microgenómica. Y que la microbiota pues se refiere a los microbios, y que obviamente la genética de esos microbios también la miramos, y hemos hecho grandes avances. Esto todavía no es una ciencia exacta, pero sí sabemos que hay unas condiciones donde hay ciertos probióticos que están más asociados con unos mejores desenlaces de ciertas condiciones como colon irritable o claro. diarrea. Háblame un poquito de cómo podemos hoy
empezar a usar esta sabiduría de lo que sabemos de los probióticos, pero con esta cautela de que, oye, esto tampoco lo sabemos al chavo, hay más de 1000 variantes de microbios saludables, de bacterias, Sí. y sé que hay otros microbios que no son bacterias, que son importantes. Háblanos un poco de eso. Pues fíjate, lo que son los probióticos es un tema bien grande porque están disponibles en todos sitios. Tú vas a todo tipo de farmacias y están ahí, ¿verdad? Están en las tiendas grandes, ¿verdad? Lo que llaman Sam's, Costco, en todas las farmacias grandes, las farmacias pequeñas, ¿ves? Y también hay probióticos recetados, que a mí a veces me da lástima cuando recetan un probiótico que es carísimo y lo puedes conseguir literalmente over the counter, ¿verdad? Hay una gama de lo que llaman dosis, ¿verdad? De probióticos que si tienen 100 millones, 1 billón, 10 billones, 20 billones. Probióticos usualmente, viste, que tienen esos, son esos tipos de buena bacteria que ya en un colon normal o entre comillas saludable, ¿verdad? Existen en sobre 100 billones y se dice que una persona que tiene un colon completamente saludable pueden llegar a sobre 100 trillones de lo que es bacteria buena mayormente en ese colon, ¿verdad? Esa bacteria buena, pues ya tú ves que las personas preguntan, pues, ¿cuál de ellas es la mejor? Este probiótico tiene Saccharomyces, que viene de levadura, tiene acidófilo, bifidobacteria, lactobacilo, etcétera. Yo entiendo que esos son los principales, ¿verdad? Pero básicamente los probióticos comenzaron en un momento y se estudiaron buscando algo que pudiese ayudar a las personas con condiciones del colon, como eran diarreas intractables y como eran la condición o lo es, la condición de colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿verdad? Estas personas literalmente mudan completamente la mucosa del intestino, ¿verdad? Sangran y están lo que llaman de void, se quedan sin este tipo de bacteria. Y ahí es que viene el concepto, ¿verdad? De utilizar probióticos en estos tipos de poblaciones. ¿Qué pasa? Que se encuentra que estos probióticos, que tú lo sabes, van a cross the board y ayudan muchas, ¿verdad? Muchas otras condiciones, personas que tienen problemas de la piel, personas que tienen rosácea, personas que tienen psoriasis, problemas de las encías, etcétera. Y se ha probado que sí, que ayudan, ¿verdad? Todas estas condiciones. Se encuentran ampliamente, ¿verdad? Están en todos sitios. Tú vas a buscar probióticos, entonces sucede lo mismo. Hay personas que utilizan uno, se toman dos y acaban tomando 4 y 5. Y sí se ha probado que los probióticos ayudan también a mantener, ¿verdad? Lo que llaman esa evacuación diaria. No es que den diarrea, que le están usando usualmente como si fuera un laxante, que pues cuando vienes a ver no está diseñado para eso, pero se está utilizando. No están aprobados por la FDA, pero no tienen que estar aprobados, ¿verdad? No están regulados por la FDA, que es otra cosa, ¿verdad? Están libres. Y cuando tú lo buscas quizás en un librito que es bien interesante, que yo no sé si lo venden ya, pero es un librito que lo tenía la Clínica Mayo, donde clasificaban todos los alimentos como con un semáforo. Le daba luz verde a todo lo que es bueno. Ellos entendían que todos los estudios nacionales e internacionales que se habían hecho eran buenos, pues les daba luz verde. Los probióticos están así, están dentro de lo que llaman luz verde. La luz amarilla para la Clínica Mayo, que picó adelante con eso, era que sí, tienen muchas de estas ventajas, pero que tienen unas cositas que no eran tan buenas y que había que tener ciertas cautelas. Hay que las personas con alta presión, los que quizás tienen un poquito de azúcar, una cuestión renal, con los riñones, etcétera. Y cuando el hospital veía algún producto que no era, ¿verdad?, bueno, le daba luz roja. Luz roja es, pues no lo use, no Sí, lo sí, utilice. los riesgos son mucho más altos que los Son beneficios. mayores que los beneficios, exactamente. Pues los probióticos caen en luz verde totalmente y han ayudado muchísimo. Los probióticos son importantes también. Yo te diría que lo usan muchas personas que le han dado cursos extensos de antibióticos, por la razón que sea, porque antibiótico por infección de oído, infección de orina, porque tuvo una operación de cadera, operación de rodilla, cualquier tipo de curso prolongado de antibióticos, lo que hace es que básicamente nos limita o nos tumba todo lo que es la flora esa normal, bonita, intestinal. Y ahí en muchas ocasiones, tú sabes qué es lo que sucede, que se aprovecha este otro tipo de bacteria oportunista, el clostridio, ¿verdad? Que le llaman difícil, clostridio difícil, Es y que difícil de erradicarlo. es difícil de erradicar, exactamente. Pues los probióticos también van dentro de muchos cursos.
De hecho, se están dando cursos de antibióticos con probióticos a la vez por eso mismo, para evitar que la persona se quede, ¿verdad?, sin ese tipo de flora bacteriana buena y tenga, ¿verdad?, sufra esas consecuencias en un futuro. Pero yo te diría que son, sí, son muy importantes. ¿Alguna sugerencia en particular de, por ejemplo, en estas circunstancias, si tú fueras a decirle a alguien, vamos a hacer un resuplido de tu flora intestinal, ¿qué tipo de microbios estamos hablando? ¿Darle una mezclita de lactobacilo con bifidobacterio? ¿Qué, qué, Es, qué? sí, es que esos son los principales, lo que dijiste, lactobacilo, bifidobacteria, acinetobacter. Entonces hay uno que se encuentra mucho también en levadura, ¿verdad? Que la levadura que se produce para hacer pan, inclusive, no es que la levadura de cerveza, ¿verdad? Claro, Hay cultivos de bacterias, tú lo sabes, vinos, etcétera. Ahí está lo que llaman el Saccharomyces, y el Saccharomyces ya está dentro de los probióticos también. O sea que ahí tienes entre el Saccharomyces, bifidobacteria, Acinetobacter, Lactobacillus, Bifidobacteria, esos son los principales, ¿no? Excelentes, muy buenos. Después que tengas eso, fantástico, eso es un buen probiótico. Yo creo que no debemos estar mirando que si usted tiene tantos billones o millones, ¿verdad? Sino ujú. qué tipo de, ¿verdad?, de bacteria viva, porque eso es bacteria viva, buena, hay dentro de ese producto. Y el costo, porque hay de todo, como digo yo, de todos los sabores. El mismo producto te cuesta una tercera parte en otro sitio, ¿ves? O sea que hay que estar aware también de eso, pero es importantísimo. Fíjate, quiero aprovechar y compartir un portal web que se llama, déjame ver si lo tengo por aquí, que es Consumer Lab. Y a mí lo que me gusta de Consumer Lab es que te hace una revisión. Déjame ver si lo puedo tirar ahora aquí. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Sí, pero, Eh, Aquí oye, qué estamos interesante. viendo Ajá, eh, la, la- los probióticos, y lo bueno de ellos es que primero te explican, ¿verdad?, qué son los probióticos, cuáles son los beneficios, entonces cuáles son las mejores selecciones para alguna de los usos más comunes de los probióticos. Por ejemplo, vamos a ver esto, eh, prevención de diarreas asociadas con antibióticos y diarrea del viajero, el ahí está, Culturel sí. Probiotic Digestive, como dicen ellos, 37 chavitos por cápsula, tiene 10.000 millones de células, y obviamente este portal, Melvin, es bueno porque obviamente ellos no tienen ninguna relación comercial con, esta, con estos productos, por tanto, pues Claro, uno no, puede sentirse que libre. esto, sí, que no está eh, sesgado. Así que quiero, ¿verdad?, destacar el Consumer Lab. Esto es un servicio que se paga, pero son 35 pesos al año. Este, Sí, por ejemplo, mira, la reducción de síntomas del síndrome del intestino irritable. Ahí, pues ellos hablan de este probiótico eh, que se llama el Visbiome, que es también conocido como el BSL número 3, sí, que pudiera ser bien bueno. Y ven, por ejemplo, que hay otras marcas que son buenas para la reducción de la flatulencia. sí. Este, Así que de nuevo, es un tema complejo, pero meritorio, ¿verdad? De que lo tengamos en consideración. Este, Vamos entonces ya en estos minutitos que nos quedan a hablar un poquito sobre eh, otros, otras condiciones que tú entiendas ameritan ser atendidas, y a veces se cometen errores de omisión, no se consideran o no se manejan adecuadamente. Eh, Entre otras cosas porque a veces
no son el dominio de un especialista. O sea, Sí. muchas de las condiciones funcionales, tú dices, pero ¿y qué hago ahora? O sea, ¿se lo mando al psiquiatra o se lo mando al endocrinólogo? Háblame un poco de las condiciones que debemos tener en el radar para estar seguros que en equipo las manejamos. Pues mira, sí, bien importante, porque no todo es, ¿verdad? No todo es, cáncer de colon es muy importante porque es algo que es multiequipo y las personas pueden ayudarse, pero mira, se ve mucho en oficina lo que es la persona que viene con reflujo o con dificultad. Estos son algunos ejemplos, dificultad tragando. Toda persona que tenga dificultad tragando, se haya ahogado en un momento, se ahogue a diario, aunque lo encuentre, ¿verdad? Que no es tan usual, no es bueno. Lo que llaman disfagia o dificultad tragando o que se haya ahogado, porque ahí tenemos también los factores, ¿verdad? De lo que es el cáncer de esófago y demás. Y el cáncer de esófago es algo que si se describe, se descubre a tiempo, ¿verdad? Con una buena endoscopía o cualquier otro medio, inclusive radiográfico, pues tiene cura. Eso lo vemos mucho, personas que se ahogan. Personas que tienen reflujo, bien importante, lo que vemos todos los días. No podemos confundir reflujo con dolor de pecho. Personas que tienen malestar en ese epigastrio, parte superior del estómago, el pecho. Muchas ocasiones tenemos que hacer un poquito más de preguntas a ver si esto se asocia con alimentos, ocurre cuando estás haciendo ejercicio o no, se suda, no se suda, tiene asociación con el brazo, si izquierdo o derecho, que siempre hay que, ¿verdad?, descartar enfermedad cardiovascular. Otra cosita bien importante que he visto últimamente y he tenido, yo te pudiera decir que he tenido unos cuantos casitos corriditos de esto y la gente piensa que esto no existe, es lo que llaman los problemas del páncreas, ¿verdad? El problema del páncreas, pues en la calle usualmente hay, ¿verdad?, mucho miedo a los problemas del páncreas, ¿ves? Porque hemos visto casos de personas conocidas, ¿verdad?, que han fallecido por cáncer de páncreas. El páncreas, pues, es un órgano bien importante, tiene esas dos funciones, endocrina, ¿verdad?, trabaja con la insulina, etcétera, y la otra función de hacer digestión de alimentos. Pues mira, bien común, se ven personas que le ha dado lo que llaman una inflamación del páncreas, una pancreatitis, y usualmente las causas más comunes son el uso excesivo de alcohol, ¿verdad? Tomaron mucha cerveza, ron, whisky, lo que haya sido. Y pues Ujú. eventualmente cayeron en el hospital. Ah, mira, yo asocié con esto y sucedió esto. O otra causa, pues lo que llaman las piedras de la vesícula, que son pequeñitas, salen por los conductos de la vesícula y pueden tapar ese conducto del páncreas, el cual no consigue, ¿verdad?, tener salida y se obstruye. Ahora, después de toda pancreatitis, debe haber una evaluación de ese paciente en oficina del médico primario, gastroenterólogo, etcétera, porque ese paciente con pancreatitis puede estar harboring lo que llaman un cáncer de páncreas. La mayoría de los cánceres de páncreas que uno ve por aquí son silenciosos, pero sí ya ha habido episodios de malestar, dolor, pancreatitis silenciosa, donde tiene laboratorio lo que llaman la amilasa y lipasa alta. No en los miles tampoco, ¿verdad? Pero altas y la persona ha tenido episodios donde se ha sentido mal, ha sentido malestar después de comer alimentos grasosos, etcétera. O sea que siempre debemos evaluar a esa persona un poquito más allá con laboratorio. Existen más allá lo que llaman marcadores de tumor y están las pruebitas, ¿verdad? Lo que llaman la radiografía, ¿verdad? El scan, el CT scan, la tomografía computarizada, ¿verdad? Etcétera. Los MRI, que quizás no hay que llegar a ellos, pero con estas dos otras pruebitas podíamos llegar a eso. O sea que es bien importante ver eso. En el área rectal también, que estaba hablando de cáncer de colon, muchas veces confundimos muchas veces lo que son hemorroides. Hemorroides es una cosa, pero también es lo que llaman los cánceres del ano. Cánceres del ano pueden ser suavecitos, esponjosos, lo que son cánceres, ¿verdad? Escamosos del ano. Y al hacer un examen rectal lo sentimos suavecito y decimos, aquí no hay nada, esto es un hemorroide y el paciente puede tener una lesión del ano recto. O sea que siempre también es importante quizás mirar esa área un poquito más allá, no necesariamente hacer la colonoscopia completa, pero hacer un estudio un poquito más cortito de esa área y evaluar esa área, porque sí se encuentran cánceres de ano recto que, mira, son malos, son unos tumores que se invaden esa área, después hay el tipo de operación que se hace ahí es casi imposible y se resurge usualmente a lo que es la radiación. Pero a nivel de las cosas que vemos a diario, el intestino irritable es algo que, ¿verdad?, que hablaste en este momento, el IBS. Tenemos que descartar, ¿verdad?, con intestino irritable lo que es la colitis, ¿verdad? Colitis de Crohn, colitis ulcerosa. Pero ese paciente que se está quejando de malestar, de molestia,
que tuvo, ¿verdad?, un problema en la familia, que tuvo aquello, lo otro. No podemos decir nunca que eso es ansiedad. La ansiedad hay que echarla hacia un lado y tenemos que buscar, ¿verdad?, causas patológicas. Después que nosotros descartemos, tú y yo, todas las causas patológicas posibles o probables en este paciente, podemos decirle, mira, estás un poco nervioso, está sucediendo, ¿qué está pasando ¿verdad?, en tu entorno, en tu casa? ¿Qué es lo que ha habido? Y ahí entramos en eso, lo podemos entrar a la vez, pero no podemos dejar esa investigación que hacemos con el paciente. Eso es bien, bien importante. Fíjate, un tema que me destacan muchos pacientes es el uso crónico de los suprimidores de ácido. Hay gente que eso es un dulcecito, ¿verdad? Todos los días. ¿Cuál es el Diario. caute a largo plazo con tú estar en un omeprazol, en una de estas medicinas? ¿Cuál es el ojo al pillo que hay que tener con si tú estás dependiente de estos día tras día? Sí. Pues mira, esos medicamentos todos, el paciente que lee, porque hay muchos que leen, ¿verdad? ¿Verdad? La advertencia de estos medicamentos es que lo tome solamente, la mayoría te dicen que lo tome por 2 semanas y que si los síntomas persisten, que busques ayuda de tu médico. Y básicamente te está diciendo eso para evitar, ¿verdad?, que haya alguna condición escondida que tú estés tapando, sintiéndote mejor, ¿verdad?, con el uso de ese antiácido. Sean antiácidos que llaman los de la bomba de protones, ¿verdad?, que son antiácidos que se toman por la mañana, en ocasiones por la tarde, y inhiben por completo esa formación de ácido. La formación de ácido es importantísima porque sin ella, ¿verdad?, ese estómago que básicamente lo que hace es romper y machacar la comida y empezar con lo que llaman esa primera fase de la digestión, que es la segunda, porque empieza en la boca, ¿verdad?, con la deglución, después sigue con el estómago. El estómago lo que hace es que machaque esa comida y la saca por el píloro, y ahí empieza lo que llaman formalmente la digestión en los intestinos. Pero esos antiácidos reducen, ¿verdad?, esa cantidad de ácido. Ese ácido es importante porque el estómago que no tiene ácido, que eventualmente desarrolla lo que llaman atrofia, ¿verdad?, es un estómago que es más propenso a cáncer de estómago. Eso es otro tipo de cáncer. Dentro del uso de antiácidos hay personas que se sienten mucho, mucho mejor y no se evalúan para lo que llaman Helicobacter pylori, que es una bacteria que ya conoce todo el mundo, le tienen distintos nombres, pero el Helicobacter es un tipo de bacteria que interesantemente también está clasificada como tipo 1A, o sea que es un carcinógeno, ¿verdad? O sea que directamente es un causante de cáncer de estómago. Y podemos tener esta bacteria por mucho tiempo, con el uso de antiácido constante nos sentimos bien, no la descubrimos. O sea que el paciente debe saber que si para el antiácido no se siente bien, pues busque ayuda porque algo está sucediendo. Esa dependencia de antiácido todo el tiempo no es buena. Lo otro tú lo sabes, que es lo de siempre, esa producción ¿verdad?, de vitamina D, ¿verdad?, que se disminuye también, ¿verdad?, con la producción o la absorción de calcio, que eventualmente redunda, ¿verdad?, en ese potencial a osteopenia, tanto en varones como en mujeres. Porque también, mira, es bien interesante el ver que la osteoporosis se ve en varones al igual que en mujeres. Y yo veo personas, hace poco tuve un pacientito, Jaime, bien interesante, que este hombre boxeaba y le dio a un poquito de edad más allá a boxear, a boxear, ¿verdad?, en un gimnasio y con una compera. Y boxeando se fractura un brazo. Lo operan del brazo, vuelve a boxear después que cree el callo y lo operan, entonces se fractura el otro brazo. Sencillo. Y lo acaban operando. Nunca nadie le había hecho lo que llaman, ¿verdad?, una densitometría ósea. Y tenía, o ya no tenía osteopenia, tenía osteoporosis severa. Y básicamente eso era lo que él tenía. Y Ese era un paciente varón. había, sí, eso es un varón. Esto es varón. Ujú, Este ujú. paciente, lo interesante de él es que yo lo veo en la oficina porque él tomaba un medicamento de bomba de protones, tomaba 2 diarios por mucho tiempo. Y no sabe lo interesante de esto, que estaba tomando una dosis de 40 miligramos que viene de 10, 20 y 40, entonces él tomaba 42 veces, son 80 miligramos a diario. Ese paciente no estaba produciendo ácido, ninguno. Absorción de vitamina D, calcio, imagínate, mucho menos. Y el paciente ya había llegado, ¿verdad?, a este punto donde ya era un poquito tarde y se empezó a ayudar, ¿verdad? Eventualmente, pues yendo a un endocrinólogo y demás, pero que estas deficiencias de calcio, vitamina D y eso no solamente se ven en féminas, sino que se ven en varones también. Claro que sí. Sí. Pues Melvin,
Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, hemos estado ya dialogando por casi una hora, ha sido un verdadero placer, agradezco tu gentileza. Mañana estoy en tu oficina para hacerme con mi amada esposa la colonoscopia rutinaria, así que gracias hermano por ayudarnos a añadirle vida a los años y años a la vida. Bienvenido como siempre y gracias por tu invitación, que imagínate, eso es para mí un honor. Igualmente hermano, un abrazo. Saludemos hermano. Bye. A ustedes, gracias.